El bebé del millonario nunca habló hasta que la limpiadora le habló y el silencio de un niño puede ser más ensordecedor que 1000 gritos, y en la mansión Mendoza ese silencio llevaba 415 días, destruyendo lentamente el alma de un padre. Valentina Solís apretó con fuerza la correa de su bolso desgastado mientras observaba los imponentes portones de hierro forjado que custodiaban la entrada de la propiedad más exclusiva del barrio de Salamanca en Madrid. Sus 22,40 € en la cartera y el desahucio que la esperaba en 3 semanas la habían llevado hasta allí. La agencia de empleo había sido clara. La familia Mendoza necesitaba personal de limpieza con urgencia. Nadie duraba más de 2 meses en esa casa. Los portones se abrieron con un chirrido metálico que hizo eco en la mañana fría de octubre. Valentina caminó por el sendero de grava, sus zapatos modestos crujiendo con cada paso, mientras la mansión de 3 plantas se alzaba ante ella como un gigante de piedra y cristal. Jardines perfectamente diseñados se extendían a ambos lados, con fuentes de mármol y esculturas que probablemente costaban más que todo lo que ella ganaría en 10 años. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer de unos 45 años, vestida con un traje negro impecable y el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso, la examinó de pies a cabeza con ojos de halcón. Su mirada era fría, calculadora, y llevaba el desprecio tatuado en cada arruga de su rostro. «Valentina Solís, supongo», dijo la mujer sin el menor rastro de cordialidad. «Soy Mónica Ferrer, el ama de llaves principal de esta residencia. Llegas exactamente a tiempo, algo que aprecio. Muchas de las jóvenes que envía la agencia no comprenden el valor de la puntualidad». Valentina asintió, sintiendo cómo la intensidad de aquella mirada la atravesaba. «Buenos días, señora Ferrer. Estoy muy agradecida por esta oportunidad». «Oportunidad», repitió Mónica con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Veremos si piensas lo mismo dentro de una semana. Sígueme y presta mucha atención. No repetiré las instrucciones». El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol italiano reflejaban la luz que entraba por enormes ventanales. Arañas de cristal colgaban de techos altísimos y obras de arte que Valentina solo había visto en libros adornaban las paredes. Todo era elegante, perfecto, inmaculado y absolutamente silencioso. La familia Mendoza valora por encima de todo la discreción y la eficiencia, explicaba Mónica mientras subían por una escalinata de mármol con barandillas de caoba. El señor Rodrigo Mendoza es el director ejecutivo de Mendoza Inversiones, una de las empresas financieras más importantes de España. Su tiempo es extremadamente valioso. La señora Isabela de Mendoza es, digamos, una mujer de sociedad. Asiste a eventos benéficos, cenas de gala, ese tipo de cosas. Llegaron al segundo piso, donde el corredor se extendía en ambas direcciones, con puertas de madera maciza cada pocos metros. Mónica se detuvo frente a una puerta cerrada, y por primera vez Valentina notó que la expresión de la mujer cambiaba sutilmente. Había algo allí, una mezcla de satisfacción y algo más oscuro. «Y luego está Sebastián», continuó Mónica, su voz adoptando un tono peculiar. «El heredero Mendoza, 1 año de edad y especial». «¿Especial?», preguntó Valentina, sintiendo una punzada de curiosidad. Mónica sonrió, y esta vez la expresión era genuina, aunque perturbadora. «El niño no habla. Nunca ha hablado, ni una sola palabra, ni un balbuceo, ni siquiera llora como los bebés normales. Los mejores pediatras de Madrid, especialistas de Barcelona, incluso trajeron a un neurólogo de Suiza. Todos dicen lo mismo. Físicamente no tiene nada malo. Simplemente no quiere hablar». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Pero es solo un bebé.
Un bebé muy extraño, interrumpió Mónica. Tu trabajo será limpiar esta ala de la casa, incluyendo la habitación del niño. Pero hay reglas estrictas. No debes intentar interactuar con él más allá de lo necesario. No lo cargues, no le hables, no lo mires demasiado tiempo. La señora Isabela es muy particular respecto a quién se acerca a su hijo. Durante las siguientes horas, Mónica mostró a Valentina sus tareas. La lista era interminable: pulir los suelos de mármol, limpiar los cristales de las ventanas, sacudir cada superficie, organizar los armarios de ropa blanca, lavar y planchar las cortinas. Todo debía hacerse siguiendo un protocolo específico, con productos específicos, en horarios específicos. «Comenzarás mañana a las 6 de la mañana», dijo Mónica cuando regresaban a la planta baja. «Tu jornada termina a las 6 de la tarde, con una hora para comer que tomarás en la cocina del personal. Tu salario será de 1.200 euros al mes, pagados el último día de cada mes. Nada de adelantos, nada de favores especiales». Valentina hizo cuentas mentalmente. Con ese dinero podría pagar el alquiler atrasado, comprar comida, quizás incluso ahorrar algo. Era su salvación. «¿Alguna pregunta?», preguntó Mónica, claramente esperando que no las hubiera. «Solo una», se atrevió Valentina. «¿Por qué nadie dura más de 2 meses aquí?». La sonrisa de Mónica se ensanchó, mostrando dientes perfectamente blancos. «Porque esta casa tiene sus secretos, querida, y no todos están preparados para convivir con ellos». Esa noche, Valentina regresó a su diminuto apartamento en Carabanchel, un estudio de 30 metros cuadrados con humedades en las paredes y una ventana que daba a un patio interior oscuro. Se sentó en su cama, la única en la habitación, y pensó en el bebé silencioso. ¿Qué tipo de niño no emitía ningún sonido? ¿Y qué había en esa casa que ahuyentaba a las empleadas? Al día siguiente, Valentina llegó a las 5:50 de la mañana. Mónica la esperaba en la entrada del servicio con una expresión de aprobación apenas perceptible. Puntual nuevamente. «Bien. Hoy comenzarás con el ala este del segundo piso. Incluye la habitación del niño». Las primeras horas pasaron en un borrón de actividad. Valentina limpiaba con una eficiencia nacida de años, trabajando en casas ajenas desde que tenía 16 años. Cada superficie brillaba bajo sus manos. Cada mota de polvo era eliminada. A las 9 de la mañana llegó frente a la puerta que Mónica había señalado el día anterior, la habitación de Sebastián. Tocó suavemente antes de entrar. La habitación era enorme, decorada en tonos azul cielo y blanco. Una cuna de madera tallada a mano ocupaba el centro, rodeada de juguetes caros que parecían nunca haber sido tocados. Estanterías llenas de libros infantiles, una mecedora de terciopelo junto a la ventana y murales pintados a mano de animales del bosque en las paredes. Y allí, en la cuna, estaba Sebastián. Era un bebé hermoso, con rizos castaños y mejillas regordetas, pero lo que más impactó a Valentina fueron sus ojos, grandes, oscuros y llenos de una tristeza que ningún niño de su edad debería conocer. El bebé la miró fijamente cuando ella entró, pero no hizo ningún sonido, ningún balbuceo de curiosidad, ningún llanto pidiendo atención, solo esa mirada silenciosa y penetrante. «Hola, pequeño», susurró Valentina, sin poder evitarlo, a pesar de las advertencias de Mónica. «Soy Valentina. Voy a limpiar tu habitación. ¿Está bien?» Sebastián siguió mirándola, inmóvil. Valentina comenzó a trabajar, pero no podía dejar de observar al niño de reojo. Había algo profundamente perturbador en su silencio. No era el silencio de un bebé durmiendo o entretenido con algo. Era el silencio de alguien que había decidido, de alguna forma, encerrarse dentro de sí mismo. Mientras pasaba el plumero por los estantes, escuchó pasos en el corredor. Una mujer entró en la habitación y Valentina supo inmediatamente que era Isabela de Mendoza.
alta, delgada hasta la fragilidad, con un rostro que alguna vez había sido hermoso, pero que ahora parecía estirado por demasiadas cirugías. Vestía un traje de Chanel color crema y llevaba el cabello rubio platino recogido en una coleta perfecta. «¿Quién eres tú?», preguntó Isabela con voz cortante, mirando a Valentina como si fuera un insecto. «Valentina Solís, señora, la nueva empleada de limpieza». Isabela la examinó de arriba abajo, su labio superior curvándose ligeramente. «Ya veo, otra más. Espero que dures al menos un mes». Se acercó a la cuna, pero no tocó a su hijo. Simplemente lo miró como si fuera un objeto decorativo más. «¿Ha comido?» «No lo sé, señora. Acabo de llegar a limpiar». «Inútil», murmuró Isabela, aunque no estaba claro si se refería a Valentina o al bebé. «Este niño es una decepción constante. 1 año y ni siquiera puede decir mamá. Los médicos dicen que no tiene nada malo, pero yo sé la verdad. Es defectuoso». Valentina sintió que la sangre le hervía, pero se mordió la lengua. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Isabela salió de la habitación con la misma rapidez con la que había entrado, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y frialdad. Valentina miró a Sebastián, cuyas lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. El bebé lloraba sin emitir un solo sonido, y eso era lo más desgarrador que Valentina había visto jamás. Sin pensar en las consecuencias, se acercó a la cuna y extendió la mano. Sebastián la agarró con su manita pequeña, sus dedos cerrándose alrededor del índice de Valentina con una fuerza sorprendente. Y en ese momento, mientras sus miradas se encontraban, Valentina supo 2 cosas con absoluta certeza. Este niño no era defectuoso, y algo terrible estaba sucediendo en la mansión Mendoza. Los días en la mansión Mendoza transcurrían como un reloj suizo, precisos, predecibles y completamente carentes de calidez humana. Valentina había aprendido rápidamente las rutinas de la casa, los horarios sagrados que no debían violarse, y sobre todo, había aprendido a volverse invisible cuando la familia estaba cerca. Llevaba 2 semanas trabajando allí, y cada día que pasaba en la habitación de Sebastián, sentía que su corazón se rompía un poco más. El bebé seguía sin emitir sonido alguno, pero Valentina había comenzado a notar cosas que nadie más parecía ver. La forma en que los ojos del niño la seguían cuando ella entraba a la habitación, cómo sus manitas se extendían hacia ella cuando limpiaba cerca de la cuna, la manera en que su respiración cambiaba cuando Valentina le hablaba en susurros. «Buenos días, mi pequeño príncipe silencioso», le decía cada mañana, cuidándose de que Mónica no estuviera cerca. «¿Dormiste bien? Mira qué día tan bonito hace hoy». Sebastián la observaba con esos ojos enormes y tristes, y aunque no respondía, Valentina estaba segura de que la escuchaba, de que comprendía cada palabra. Una mañana, mientras cambiaba las sábanas de la cuna, Valentina notó algo que le heló la sangre. Había marcas en las barritas de la cuna, pequeñas muescas talladas en la madera. Al principio pensó que eran defectos de fabricación, pero al examinarlas más de cerca, vio un patrón. Alguien había estado contando algo, y cuando miró dentro del cajón de la mesita de noche, encontró un diario de cuero negro. Con las manos temblorosas, lo abrió. La letra era elegante pero temblorosa, y la tinta se había corrido en varios lugares como si lágrimas hubieran caído sobre el papel. Día 47. Sebastián sigue sin hablar. Rodrigo me culpa. Dice que algo hice mal durante el embarazo. Los médicos no encuentran nada. ¿Por qué mi hijo me odia? ¿Por qué no dice mamá? Día 89. Otra especialista. Más pruebas. Más miradas de lástima. Las mujeres en el club preguntan por mi hijo. Puedo ver el juicio en sus ojos. Mi hijo perfecto resultó ser defectuoso. Día 120. Ya no puedo más. Cuando lo miro, solo veo mi fracaso. Rodrigo apenas me habla. Duerme en su estudio.
Todo esto es culpa de este niño que no quiere hablar. Valentina cerró el diario, sintiendo náuseas. Guardó todo exactamente como lo había encontrado y salió de la habitación con las piernas temblorosas. No podía creer lo que acababa de leer. ¿Cómo una madre podía escribir esas cosas sobre su propio hijo? Esa tarde, mientras limpiaba los ventanales del corredor, escuchó voces elevadas provenientes del estudio principal. Sabía que no debía escuchar, pero algo en el tono desesperado de las voces la hizo detenerse. «Es tu hijo, Isabela, tu responsabilidad». La voz profunda de Rodrigo Mendoza retumbaba a través de la puerta de roble. «No me hables de responsabilidades», respondió Isabela con un grito ahogado. «Yo no pedí un hijo defectuoso. Yo no pedí esta humillación constante. ¿Sabes lo que dicen de nosotros en el club? ¿Sabes cómo me miran las otras madres? Sebastián no es defectuoso. Los médicos han sido claros. Los médicos no tienen que vivir con él. Los médicos no tienen que soportar ese silencio horrible día tras día. A veces desearía...» Su voz se quebró. «¿Qué? ¿Qué es lo que desearías, Isabela?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se alejó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. No podía seguir escuchando aquello. Esa noche, por primera vez desde que comenzó a trabajar en la mansión, Valentina se quedó hasta tarde. Le había dicho a Mónica que necesitaba terminar de limpiar los candelabros del comedor, pero la verdad era otra. Esperó hasta que la casa quedó en silencio, hasta que las luces de los dormitorios principales se apagaron, hasta que solo quedó el brillo tenue de las lámparas del corredor. Subió silenciosamente al segundo piso y se dirigió a la habitación de Sebastián. La puerta estaba entreabierta, y cuando entró, encontró al bebé despierto en su cuna, mirando al techo con esos ojos que contenían demasiada tristeza para alguien tan pequeño. «Hola, mi amor», susurró Valentina acercándose a la cuna. «¿No puedes dormir?» Por primera vez se atrevió a hacer algo que las reglas prohibían estrictamente. Levantó a Sebastián de la cuna y lo acunó contra su pecho. El bebé no se resistió. En cambio, se acurrucó contra ella como si llevara toda su corta vida esperando ese momento. Valentina se sentó en la mecedora junto a la ventana, desde donde se podía ver el jardín bañado por la luz de la luna. Comenzó a mecerse suavemente y sin pensarlo demasiado empezó a cantar. Era una canción de cuna que su abuela le cantaba cuando era niña, una melodía simple pero llena de amor. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche». Mientras cantaba, sintió algo extraordinario. El cuerpecito de Sebastián, que siempre estaba tenso y rígido, comenzó a relajarse. Su respiración se hizo más profunda, más tranquila, y entonces, tan suave que Valentina casi creyó haberlo imaginado, escuchó un sonido. Un pequeño suspiro de satisfacción salió de los labios del bebé. Valentina dejó de cantar abruptamente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Sebastián?», susurró. El bebé la miró con esos ojos enormes, y esta vez algo era diferente. Había luz en ellos. Vida. Valentina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Eres perfecto», le dijo, abrazándolo con más fuerza. «No importa lo que digan, eres absolutamente perfecto». Continuó cantando, canción tras canción, hasta que Sebastián finalmente se durmió en sus brazos. Cuando lo devolvió a la cuna, el bebé seguía con una pequeña sonrisa en los labios. Era la primera vez que Valentina lo veía sonreír. Regresó a su casa esa noche con un propósito renovado. No sabía exactamente qué estaba pasando en la mansión Mendoza, pero sabía que Sebastián la necesitaba, y ella no iba a abandonarlo. Los siguientes días, Valentina estableció una rutina secreta. Durante el día cumplía con sus tareas de limpieza bajo la vigilancia estricta de Mónica, pero cada vez que estaba a solas con Sebastián, le hablaba, le cantaba, le contaba historias, y poco a poco
Comenzó a notar cambios sutiles en el bebé. Sus ojos la buscaban cuando ella entraba a la habitación. Extendía sus bracitos pidiendo que lo cargara. Y lo más importante, había comenzado a emitir pequeños sonidos, suspiros, risitas apenas audibles, gorjeos suaves que solo aparecían cuando estaban solos. Una tarde, mientras Valentina doblaba la ropa del bebé, Mónica entró de repente en la habitación. Su mirada era afilada, suspicaz. «¿Por qué tardas tanto en limpiar esta habitación?», preguntó con tono acusatorio. «Yo quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, señora Ferrer», respondió Valentina, sintiendo cómo el pánico trepaba por su garganta. Mónica se acercó a la cuna, donde Sebastián yacía despierto. El bebé, que momentos antes había estado sonriendo a Valentina, volvió a su estado habitual de silencio absoluto. Pero Valentina notó algo nuevo. Cuando Mónica se inclinó sobre la cuna, Sebastián giró la cabeza hacia el otro lado, alejándose de ella. «Es un niño extraño», dijo Mónica, enderezándose. «Yo llevo 3 años trabajando en esta casa. He visto cómo los señores intentaron todo para que hablara. Terapeutas, especialistas, incluso trajeron a una curandera de Galicia. Nada funcionó. Si yo fuera tú, no perdería mi tiempo intentando conectar con él. Es una causa perdida». «No creo que ningún niño sea una causa perdida», se atrevió a decir Valentina. Los ojos de Mónica se entrecerraron peligrosamente. «Ten cuidado, jovencita. Tienes un trabajo aquí, y ese trabajo es limpiar. No eres niñera, no eres terapeuta, y definitivamente no eres familia. Muchas antes que tú cometieron el error de involucrarse demasiado. ¿Sabes qué les pasó?». Valentina negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío. «Fueron despedidas sin referencias. Y en este negocio sin referencias no vuelves a trabajar en una casa decente. ¿Me entiendes?». «Sí, señora Ferrer». «Bien, termina aquí y ve a limpiar los baños del 3er piso. Y Valentina, te estaré vigilando». Cuando Mónica salió, Valentina se permitió soltar el aliento que había estado conteniendo. Miró a Sebastián, que ahora la observaba con esos ojos llenos de comprensión imposible para un bebé de 1 año. Y en ese momento, Valentina tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a dejar que amenazas la alejaran de ese niño, no cuando finalmente había alguien que parecía entenderlo, que parecía importarle. Las consecuencias vendrían después. Por ahora, Sebastián tenía a alguien de su lado, y eso era lo único que importaba. Esa noche, cuando volvió a quedarse tarde en la mansión, Valentina le susurró al bebé mientras lo mecía. «Te prometo algo, Sebastián. Pase lo que pase, voy a descubrir qué es lo que te hizo guardar silencio. Y voy a ayudarte a encontrar tu voz». El bebé la miró fijamente, y por primera vez en sus 431 días de vida, Sebastián sonrió ampliamente. No fue un gesto pequeño o tímido, fue una sonrisa completa, radiante, que iluminó toda su carita. Y Valentina supo, con absoluta certeza, que acababa de hacer la promesa más importante de su vida. Pero lo que Valentina no sabía era que alguien más había notado los cambios en Sebastián. Y esa persona no estaba contenta en absoluto. 3 semanas después de que Valentina comenzara a trabajar en la mansión Mendoza, Sebastián balbuceó su primer sonido audible en presencia de otra persona. Y esa persona no era ningún miembro de su familia. Era un martes por la tarde cuando todo cambió. Valentina estaba limpiando los ventanales de la habitación de Sebastián mientras tarareaba una melodía suave. El bebé estaba en su área de juegos, rodeado de juguetes caros que nunca usaba, pero con los ojos fijos en Valentina como siempre hacía. «¿Sabes qué, Sebastián?», dijo Valentina mientras pulía el cristal. «Hoy en el mercado vi los patos más graciosos. Eran amarillos y gorditos y caminaban en fila como soldaditos. «Cuac, cuac, cuac», imitó el sonido,
haciendo gestos exagerados que hicieron que el bebé la observara con intensidad. Y entonces sucedió. Suave, casi imperceptible, pero definitivamente real, ¡cuá! Valentina dejó caer el paño que sostenía. Se giró lentamente hacia Sebastián, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «¿Sebastián? ¿Dijiste algo, mi amor?» El bebé la miró con esos ojos enormes, y esta vez no había duda. Sus labios se movieron y el sonido salió más claro. «Cuá, cuá». Valentina cayó de rodillas, las lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. «Sí, sí, mi cielo, los patitos hacen cuac, lo hiciste, hablaste». Sebastián, viendo la alegría en el rostro de Valentina, sonrió ampliamente y repitió: «Cuá, cuá». Luego soltó una risita, un sonido cristalino y hermoso que llenó la habitación como música celestial. Valentina lo abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. Sabía que podías hacerlo. Sabía que tu voz estaba ahí, esperando el momento adecuado. Eres tan especial, Sebastián. Tan especial. Pero su alegría duró poco. La puerta se abrió bruscamente y Mónica Ferrer entró como un huracán, su rostro transformado por la furia. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, mirando la escena frente a ella, Valentina en el suelo con el bebé en brazos, ambos riendo. Valentina se puso de pie rápidamente, aún sosteniendo a Sebastián. «Señora Ferrer, es maravilloso. Sebastián acaba de hacer sonidos. Intentó imitar el sonido de un pato. Está comenzando a hablar». La expresión de Mónica pasó de la furia a algo más complicado. Sorpresa, incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano al miedo. «Eso es imposible. Este niño lleva más de un año en silencio absoluto». «Pero es verdad. Acaba de decir cuac». Y se rió, señora Ferrer. Realmente se rió. Como para confirmar las palabras de Valentina, Sebastián miró a Mónica y repitió: «Cuá». Pero tan rápido como lo dijo, su expresión cambió. La alegría desapareció de su rostro y volvió a ese estado de silencio que todos conocían, aferrándose más fuerte a Valentina. Mónica se acercó, estudiando al bebé con ojos entrecerrados. «Dámelo. Los señores deben saber de esto inmediatamente». «Por supuesto», dijo Valentina, aunque cada fibra de su ser protestaba al entregar al niño. En el momento en que Sebastián estuvo en los brazos de Mónica, comenzó a retorcerse incómodo. No lloró, porque aparentemente seguía sin poder o querer llorar con sonido, pero las lágrimas corrían por sus mejillas mientras extendía sus bracitos hacia Valentina. «Quédate aquí», ordenó Mónica, saliendo de la habitación con el bebé. Valentina esperó, paseando nerviosamente por la habitación. Podía escuchar voces elevadas en algún lugar de la casa, pasos apresurados, puertas abriéndose y cerrándose. Pasaron 20 minutos que parecieron horas. Finalmente, la puerta se abrió y entró Rodrigo Mendoza. Era la primera vez que Valentina lo veía de cerca. Era un hombre imponente, de más de 1,80 m, con cabello oscuro salpicado de gris en las sienes, mandíbula cuadrada y ojos penetrantes. Vestía un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Valentina. «Señorita Solís», dijo con voz grave y controlada, «Mónica me dice que mi hijo hizo sonidos en tu presencia». «Sí, señor Mendoza. Intentó imitar el sonido de un pato mientras le contaba una historia. Mi hijo lleva 434 días sin emitir un solo sonido», dijo Rodrigo, acercándose a ella con pasos medidos. «Los mejores especialistas de Europa lo han examinado. Terapeutas, pediatras, neurólogos, todos han fracasado. Y ahora me dices que una limpiadora logró en 3 semanas lo que profesionales no pudieron en más de un año». Valentina alzó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. «Con todo respeto, señor, quizás lo que su hijo necesitaba no era un profesional.
Quizás solo necesitaba que alguien le hablara con amor. El silencio que siguió fue tenso. Rodrigo la estudió con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Finalmente, habló. Isabela está con Sebastián ahora, intentando que repita esos sonidos. Hasta ahora no ha tenido éxito. Sebastián necesita sentirse seguro, se atrevió a decir Valentina. Necesita sentir que no será juzgado o rechazado si habla. Los ojos de Rodrigo se entrecerraron peligrosamente. ¿Estás insinuando que mi esposa y yo hemos hecho que nuestro hijo se sienta inseguro en su propia casa? Yo no insinúo nada, señor. Solo digo lo que he observado. Sebastián es un niño increíblemente sensible, percibe las emociones de las personas a su alrededor. ¿Y qué has observado exactamente, señorita Solís? Valentina sabía que estaba caminando por terreno peligroso, pero algo en ella se negaba a retroceder. He observado que cuando hay tensión en la habitación, Sebastián se cierra. Cuando hay impaciencia o frustración, él lo siente y se retrae más. Pero cuando le hablo con calma, cuando le canto, cuando simplemente estoy con él sin expectativas, se abre, responde, sonríe. Rodrigo guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, casi vulnerable. Mi hijo sonríe contigo. Sí, señor. Sonríe, se ríe y ahora está comenzando a hacer sonidos. Quiero verlo, dijo abruptamente. Quiero ver a mi hijo hacer estos sonidos que describes. Fueron juntos a la habitación principal del ala familiar, donde Isabela estaba sentada en un sofá de terciopelo con Sebastián en su regazo. El bebé estaba rígido, mirando fijamente a la pared, completamente ausente. Isabela lucía frustrada y al borde de las lágrimas. No dice nada, se quejó cuando vio a su esposo. Le he pedido que haga el sonido del pato 1000 veces. Nada. Mónica nos mintió o esta mujer nos está engañando de alguna manera. Permítame intentarlo, pidió Valentina. Isabela la miró con desdén, pero Rodrigo asintió. Valentina se acercó lentamente y extendió los brazos. Para sorpresa de todos, Sebastián inmediatamente se estiró hacia ella, alejándose de su madre. La expresión de dolor en el rostro de Isabela fue instantánea, seguida rápidamente por una de ira. ¿Ves? Mi propio hijo me rechaza. Me rechaza por una limpiadora. Valentina tomó a Sebastián en sus brazos y el cambio fue inmediato. El cuerpecito del bebé se relajó. Su rostro se iluminó y enterró su carita en el cuello de ella. «Hola, mi pequeño valiente», susurró Valentina. «¿Recuerdas a los patitos? Los patitos gorditos que hacían cuac, cuac, cuac». Hubo un momento de silencio tenso. Y luego, claro como una campana, Sebastián levantó la cabeza y dijo, «Cuá, cuá». Luego miró a Valentina y sonrió. «Tina». El mundo se detuvo. Todos en la habitación se quedaron paralizados. Sebastián acababa de decir algo que sonaba peligrosamente cercano a un nombre, el nombre de Valentina. «Dios mío», susurró Rodrigo, su voz quebrada. Dijo algo, realmente dijo algo. Isabela se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Su primera palabra no fue «mamá». Fue el nombre de la limpiadora. Su primera palabra fue el nombre de una extraña. «Isabela», comenzó Rodrigo. «No, no me digas que está bien. He esperado más de un año para escuchar a mi hijo decir mamá, y su primera palabra es para ella». Señaló a Valentina con un dedo acusador, su voz elevándose histéricamente. «¿Qué le has hecho a mi hijo? ¿Qué tipo de brujería es esta?» «No es brujería, señora», dijo Valentina con calma, aunque su corazón latía desbocado. «Es solo amor, es solo paciencia y atención». «¡Fuera!», gritó Isabela. «¡Fuera de esta habitación ahora mismo!».
Valentina miró a Rodrigo, buscando apoyo, pero el hombre estaba mirando a su hijo con una expresión inescrutable. Lentamente, Valentina intentó devolver a Sebastián a su madre, pero el bebé se aferró a ella con fuerza, sus manitas agarrando su uniforme, sus ojos llenándose de lágrimas silenciosas. «Sebastián, amor, tienes que ir con tu mamá», dijo Valentina suavemente, sintiendo que su propio corazón se rompía. «Tina, Tina», repetía el bebé, aferrándose más fuerte. Mónica apareció en la puerta, como si hubiera estado esperando este momento. «Señorita Solís, creo que es mejor que te retires por hoy. Los señores necesitan tiempo con su hijo». Con un esfuerzo sobrehumano, Valentina logró transferir a Sebastián a los brazos de Rodrigo. El bebé lloró, sin sonido como siempre, pero con una angustia que era casi tangible. Valentina salió de la habitación con las piernas temblorosas y lágrimas corriendo por sus mejillas. Se refugió en el baño del personal, donde finalmente se permitió llorar libremente. Había logrado lo imposible. Había ayudado a Sebastián a encontrar su voz. Pero al hacerlo, había desatado algo peligroso en esa familia. Y tenía el terrible presentimiento de que las consecuencias apenas comenzaban. Cuando finalmente salió del baño, Mónica la esperaba en el corredor, con una expresión que mezclaba triunfo y algo parecido a la compasión. «Te lo advertí», dijo simplemente. «Te dije que no te involucraras demasiado». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Valentina. Mónica suspiró. «Eso depende de los señores. Pero si quieres un consejo, mantente alejada de ese niño, por su bien y por el tuyo». Esa noche, Valentina apenas pudo dormir. Una y otra vez, escuchaba la vocecita de Sebastián diciendo su nombre, veía sus bracitos extendiéndose hacia ella, sentía el peso de su pequeño cuerpo aferrándose a ella como si fuera su salvavidas en medio de una tormenta. Al día siguiente, cuando llegó a trabajar, todo había cambiado. Mónica la estaba esperando en la entrada con una expresión seria. «Los señores quieren verte en el estudio, ahora». Valentina siguió a Mónica con el estómago hecho un nudo. Entró al estudio, una habitación impresionante con estanterías del piso al techo llenas de libros, un escritorio de caoba macizo y ventanales que daban al jardín. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Isabela estaba sentada en un sillón de cuero, con los ojos rojos e hinchados de haber llorado. En la esquina, para sorpresa de Valentina, había un hombre mayor con barba gris y gafas, sosteniendo un maletín. «Señorita Solís», comenzó Rodrigo sin girarse. «Este es el doctor Ernesto Salazar, el pediatra y terapeuta infantil más reconocido de España. Le he contado lo que sucedió ayer». El doctor Salazar le dio a Valentina una sonrisa amable. «Es extraordinario lo que has logrado, jovencita. En mi carrera de 30 años, nunca había visto un caso de mutismo selectivo tan severo como el de Sebastián. Y nunca había visto una resolución tan rápida». «¿Mutismo selectivo?», repitió Valentina. «Sebastián puede hablar», explicó el doctor. «Físicamente no hay nada mal con él, pero por razones psicológicas ha elegido no hacerlo. Es un mecanismo de defensa, una forma de protegerse de algo que percibe como amenazante o doloroso». Valentina miró a Isabela, quien apartó la vista. «Lo que necesitamos entender», continuó el doctor, «es qué fue lo que causó este mutismo y por qué específicamente contigo Sebastián se siente lo suficientemente seguro como para hablar». Rodrigo finalmente se giró, y Valentina vio que lucía exhausto, como si no hubiera dormido en días. «Tengo una propuesta para ti, señorita Solís, y necesito que la consideres muy cuidadosamente». La propuesta que Rodrigo Mendoza le hizo a Valentina esa mañana cambiaría el curso de todas sus vidas de formas que ninguno de ellos podría haber imaginado. «Quiero contratarte como niñera personal de Sebastián», dijo Rodrigo,
sus palabras cayendo en el silencio del estudio como piedras en un estanque. Tu único trabajo será cuidar de mi hijo, trabajar con él, ayudarlo a desarrollar sus habilidades de comunicación. El doctor Salazar supervisará el progreso. Tu salario será de 3.000 euros mensuales, más alojamiento aquí en la mansión. Valentina sintió que el mundo giraba. 3.000 euros. Era más del doble de lo que jamás había ganado. Pero antes de que pudiera responder, Isabela habló. «Yo estoy en contra de esto», dijo con voz tensa. «Es humillante. ¿Qué dirán nuestros amigos cuando sepan que mi hijo prefiere a una limpiadora antes que a su propia madre?» «Isabela, nuestro hijo está hablando por primera vez en su vida», replicó Rodrigo con paciencia forzada. «Eso es lo único que importa». «Para ti será lo único que importa», respondió Isabela con amargura. «Tú no eres quien tiene que soportar las miradas de lástima en el club, las preguntas susurradas. Pobre Isabela, ni siquiera su propio hijo la quiere». El doctor Salazar intervino con voz calmada. «Señora de Mendoza, entiendo su dolor, pero debemos pensar en el bienestar de Sebastián. Lo que esta joven ha logrado en 3 semanas es extraordinario. Si rechazamos esta oportunidad por orgullo, estaríamos fallándole a su hijo». Valentina, que había estado escuchando en silencio, finalmente encontró su voz. «Señora de Mendoza, yo no estoy aquí para reemplazarla. Nunca podría hacer eso ni querría hacerlo. Solo quiero ayudar a Sebastián a encontrar su voz. Y parte de ese proceso debería incluirla a usted. Trabajaremos juntas». Isabela la miró con ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido gratitud o resentimiento, o quizás ambos. No dijo nada. «¿Aceptas?», preguntó Rodrigo, mirando directamente a Valentina. Valentina pensó en su pequeño apartamento con humedades, en las facturas sin pagar, en las noches sin dormir preocupándose por el dinero. Pero más que eso, pensó en Sebastián, en sus ojos tristes, en su sonrisa cuando ella le cantaba, en cómo su vocecita había dicho su nombre. «Acepto», dijo, «pero con una condición». Rodrigo levantó una ceja, claramente no acostumbrado a que alguien en su posición pusiera condiciones. «¿Cuál?». «Quiero que los señores también pasen tiempo con Sebastián, tiempo real, no solo verlo 5 minutos antes de dormir. Quiero que aprendan a comunicarse con él de la manera que él necesita. Porque al final del día, ustedes son sus padres. Yo solo estoy aquí para ayudar a construir ese puente». Hubo un largo silencio. Finalmente, Rodrigo asintió. «De acuerdo, comenzarás mañana». Los siguientes días fueron un torbellino. Valentina se mudó a una habitación en el 3er piso de la mansión, un espacio mucho más grande y lujoso que su antiguo apartamento. Mónica, cuya expresión oscilaba entre el resentimiento y la resignación, le mostró sus nuevas responsabilidades. «Ya no eres personal de limpieza», dijo Mónica con tono cortante, «pero no te confundas pensando que eres parte de la familia. Sigues siendo una empleada». Valentina trabajó con el doctor Salazar para establecer una rutina para Sebastián. Mañanas llenas de juegos que fomentaban la comunicación, tardes de lectura y canciones y, lo más importante, sesiones donde Isabela estaba presente, aprendiendo a interactuar con su hijo de maneras que no generaran ansiedad. Los progresos fueron notables. En la primera semana el vocabulario de Sebastián se expandió a 10 palabras. Tina seguía siendo su favorita, pero ahora también decía agua, más, papá y ocasionalmente, cuando estaba de muy buen humor, mamá. La primera vez que Sebastián dijo mamá mirando a Isabela, la mujer rompió a llorar. Fueron lágrimas de alivio, de alegría, de dolor por todo el tiempo perdido. Valentina vio algo cambiar en Isabela ese día. La máscara de frialdad que usualmente llevaba se agrietó, revelando a la madre asustada que había estado escondida debajo todo este tiempo. Pero no todo era armonía en la mansión Mendoza. Mónica observaba cada movimiento de Valentina
con ojos críticos. Y comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fue pequeño. El biberón de leche de Sebastián apareció derramado en su cuna, empapando sus sábanas favoritas. Valentina lo atribuyó a un accidente, aunque no recordaba haber dejado el biberón dentro de la cuna. Luego fue más serio. Una tarde, mientras Valentina preparaba el baño de Sebastián, el agua salió hirviendo. Por suerte, había probado la temperatura con la mano antes de meter al bebé, evitando por poco una tragedia. El plomero que llamaron dijo que alguien había manipulado el calentador de agua de esa habitación específicamente. Fue un mal funcionamiento, aseguró Rodrigo, pero Valentina vio la preocupación en sus ojos. El incidente más alarmante ocurrió una noche de la segunda semana. Valentina se despertó a las 3 de la madrugada con la sensación de que algo estaba mal. Corrió a la habitación de Sebastián y encontró la ventana completamente abierta, las cortinas ondeando con el viento frío de noviembre. El bebé estaba temblando en su cuna, con los labios azules del frío. ¡Sebastián!, gritó Valentina, corriendo a abrazarlo y envolverlo en mantas. El bebé tosía y temblaba. ¿Quién abrió esta ventana? Las luces se encendieron. Rodrigo e Isabela entraron corriendo seguidos por Mónica. ¿Qué sucede?, exigió Rodrigo. La ventana estaba abierta. Sebastián está helado, explicó Valentina, meciendo al bebé que ahora lloraba, esta vez con sonido, un llanto fuerte y aterrado que nunca antes habían escuchado. Eso es imposible, dijo Mónica. Yo misma cerré todas las ventanas antes de acostarme. Siempre lo hago. Pues alguien la abrió, replicó Valentina, su voz endurecida por el miedo y la ira. Isabela tomó a su hijo de los brazos de Valentina y por primera vez Sebastián se aferró a su madre sin resistencia. «Mi bebé, mi pobre bebé», murmuraba besando su frente. Rodrigo examinó la ventana. «Tiene cerradura de seguridad. No se puede abrir desde afuera. Alguien lo hizo desde dentro». Las miradas se cruzaron en la habitación. Desconfianza, miedo y algo más oscuro flotaba en el aire. El doctor Salazar vino a la mañana siguiente para examinar a Sebastián. Por suerte, el bebé solo había desarrollado un resfriado leve, pero el doctor tuvo una conversación privada con Rodrigo que duró más de 1 hora. Cuando salieron del estudio, Rodrigo convocó a todo el personal de la casa: Mónica, Valentina, el jardinero, las 2 cocineras y el chofer, todos reunidos en el salón principal. «Ha habido incidentes», comenzó Rodrigo, su voz grave y autoritaria. «Incidentes que pusieron en peligro la vida de mi hijo. Voy a instalar cámaras de seguridad en toda la casa, incluidos los corredores y áreas comunes. Si alguien tiene algo que confesar, este es el momento de hacerlo». El silencio fue absoluto. Todos miraban al suelo o a las paredes, evitando el contacto visual. «Muy bien», continuó Rodrigo. «También quiero dejar algo claro. Sebastián es mi prioridad absoluta. Quien esté detrás de estos incidentes será encontrado y enfrentará consecuencias legales. No solo despido, sino cargos criminales. ¿Me he expresado con claridad?» Un coro de «sí, señor» resonó en la habitación. Esa noche, mientras Valentina acostaba a Sebastián, el bebé se aferró a ella con fuerza inusual. «Tina no va», dijo con su vocecita que aún era temblorosa y suave. «No, mi amor. Tina no se va a ninguna parte», prometió Valentina, aunque una parte de ella se preguntaba si podría cumplir esa promesa. «Mala», dijo Sebastián de repente, señalando hacia la puerta. «¿Qué es malo, cariño?» Pero Sebastián solo sacudió la cabeza y se acurrucó contra ella, como si quisiera desaparecer dentro de su abrazo. Los días siguientes fueron tensos. Las cámaras de seguridad fueron instaladas y todos en la casa se movían con cautela, conscientes de estar siendo observados. Valentina notó que Mónica la evitaba.
y cuando sus miradas se cruzaban, había algo en los ojos de la mujer mayor que la hacía sentir profundamente incómoda. Una tarde, mientras Sebastián dormía su siesta, Valentina decidió explorar más sobre la historia de la casa. Fue a la biblioteca, una habitación enorme en el primer piso que rara vez era usada. Entre los libros viejos y documentos familiares, encontró algo que le heló la sangre. Era un álbum de fotos viejo, con páginas amarillentas. En él había fotografías de la mansión de hacía años, cuando aparentemente otra familia vivía allí. Y en una de las fotos reconoció a alguien, Mónica Ferrer, mucho más joven, vestida con ropa elegante, posando junto a un hombre apuesto y un niño pequeño. Valentina buscó más y encontró un recorte de periódico entre las páginas. El titular la dejó sin aliento. Tragedia en mansión de Salamanca. Niño de 3 años muere en accidente doméstico. Familia se muda tras la pérdida. Leyó el artículo con manos temblorosas. El niño había muerto al caer por una ventana del segundo piso que misteriosamente se había abierto durante la noche. La investigación había concluido que fue un accidente, pero había habido sospechas, preguntas sin respuesta. La familia había vendido la casa y se había mudado al extranjero, y Mónica Ferrer había sido el ama de llaves de esa familia. Valentina escuchó pasos acercándose y rápidamente guardó el álbum donde lo había encontrado. Mónica entró a la biblioteca, deteniéndose en seco cuando vio a Valentina. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz fría. «Solo buscaba un libro para leerle a Sebastián», mintió Valentina. Mónica se acercó lentamente, estudiando su rostro. «Ten cuidado, Valentina. La curiosidad mató al gato, y esta casa tiene muchos secretos que es mejor dejar enterrados». «¿Qué tipo de secretos?», se atrevió a preguntar Valentina. Mónica sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «El tipo de secretos que destruyen vidas, el tipo de secretos que hacen que las personas desaparezcan, y el tipo de secretos que una jovencita lista como tú debería evitar descubrir si sabe lo que le conviene». Se acercó aún más, hasta que Valentina pudo oler su perfume caro mezclado con algo amargo. «Amas a ese niño, ¿verdad? Es obvio, lo miras como si fuera tuyo, pero no lo es y nunca lo será. Y si realmente lo amas, lo mejor que puedes hacer es alejarte antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?». Mónica no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Valentina con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas aterradoras. Esa noche, Valentina revisó las cámaras de seguridad con Rodrigo. Habían estado funcionando durante 3 días, y él quería revisar las grabaciones para ver si capturaban algo inusual. Lo que vieron en esas grabaciones cambió todo. Las grabaciones de seguridad mostraban a Mónica Ferrer entrando a la habitación de Sebastián a las 2:47 de la madrugada, exactamente 13 minutos antes de que Valentina descubriera la ventana abierta. Rodrigo pausó el video, su rostro congelado en una expresión de incredulidad y furia contenida. «No puede ser», murmuró, rebobinando la grabación para verla nuevamente. «Mónica lleva 3 años trabajando para nosotros. La contraté personalmente. Sus referencias eran impecables». Valentina observaba la pantalla con el estómago revuelto. En la grabación en blanco y negro se veía claramente a Mónica abrir la puerta de la habitación de Sebastián con su llave maestra, entrar silenciosamente, caminar hacia la ventana y abrirla completamente. Luego se quedó parada allí durante casi 2 minutos, mirando al bebé dormido, antes de salir tan sigilosamente como había entrado. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Valentina, su voz temblando. «No», respondió Rodrigo firmemente. «Todavía no. Primero necesito entender por qué. Necesito hablar con ella». «Señor Mendoza,
Esa mujer intentó hacerle daño a su hijo. ¿Qué más necesita saber? Rodrigo la miró con ojos cansados que de repente parecían llevar el peso de 1000 años. Necesito saber si fue solo ella o si hay alguien más involucrado. Necesito saber cuánto tiempo ha estado pasando esto. Y necesito saber, hizo una pausa, como si las siguientes palabras le dolieran físicamente, si mi esposa tiene algo que ver con esto. Valentina sintió que se le cortaba la respiración. ¿La señora Isabela? No, eso es imposible. Ella ama a Sebastián. ¿Lo hace?, preguntó Rodrigo con amargura. ¿La has escuchado alguna vez llamarlo defectuoso? ¿Has leído su diario donde escribe sobre cómo él arruinó su vida? Se pasó las manos por el cabello, un gesto de desesperación que Valentina nunca había visto en el usualmente controlado empresario. Cuando Isabela descubrió que estaba embarazada, no estaba feliz. Ella quería esperar, viajar más, disfrutar de su juventud. Yo fui quien insistió en tener un hijo, pero eso no significa que ella haría daño a Sebastián. No lo sé, admitió Rodrigo, y eso es lo que me aterroriza. No sé de qué es capaz mi propia esposa. Decidieron confrontar a Mónica al día siguiente. Esa noche Valentina apenas pudo dormir. Cada ruido en la mansión la hacía saltar y revisó la habitación de Sebastián 3 veces para asegurarse de que todo estuviera bien. El bebé dormía pacíficamente, ajeno al peligro que lo rodeaba. A la mañana siguiente, Rodrigo convocó a Mónica a su estudio. Valentina estaba presente, sentada en una silla en la esquina, testigo silencioso de lo que estaba por venir. Mónica entró con su usual compostura, pero Valentina notó cómo sus ojos se movían rápidamente por la habitación, evaluando, calculando. Era la mirada de alguien que sabía que algo estaba mal. «Siéntate, Mónica», dijo Rodrigo, su voz tan fría como el hielo. «Prefiero estar de pie, señor», respondió ella. No fue una sugerencia. Rodrigo presionó un botón en su computadora y la pantalla grande en la pared se iluminó. «Quiero que veas algo». Cuando Mónica vio la grabación de ella entrando a la habitación de Sebastián, su rostro no mostró sorpresa, solo una resignación cansada, como si supiera que este momento llegaría eventualmente. «¿Puedo explicarlo?», dijo cuando el video terminó. «Adelante», respondió Rodrigo. «Explícame por qué intentaste matar a mi hijo». «Yo no intenté matarlo», dijo Mónica con voz firme. «Solo quería asustarlo, quería que se enfermara un poco, lo suficiente como para que la señorita Valentina pareciera incompetente». Valentina sintió que la ira hervía en su pecho. «¿Por qué? ¿Qué te hice yo?». Mónica la miró con ojos llenos de un dolor profundo y antiguo. «Llegaste y en 3 semanas lograste lo que yo no pude lograr en 3 años. Hiciste que ese niño hablara, lo hiciste sonreír, lo hiciste feliz». Su voz se quebró. «Yo también intenté. Al principio, cuando era recién nacido, yo lo cuidaba. Le cantaba, le hablaba, pero él nunca respondió. Nunca me miró de la manera que te mira a ti. Así que intentaste lastimarlo por celos», dijo Rodrigo con disgusto. «Yo no quería lastimarlo», gritó Mónica, su compostura finalmente rompiéndose. «Solo quería que ella fracasara, quería que ella se fuera para que las cosas volvieran a ser como antes, cuando yo era la única que entendía a Sebastián, incluso si él no hablaba». «Hay algo más», dijo Valentina, poniéndose de pie. «Encontré un álbum de fotos en la biblioteca. Trabajaste para otra familia antes, en esta misma casa, y su hijo murió en circunstancias muy similares. Una ventana abierta en medio de la noche». El color desapareció del rostro de Mónica. «Eso fue un accidente», susurró. «¿Lo fue?», presionó Valentina. «¿O fue lo mismo que intentaste hacer con Sebastián? ¿Ese niño también prefería a alguien más que a ti?». Mónica se derrumbó en la silla, su cuerpo sacudido por sollozos secos. «No lo entiendes.
Nadie entiende. Yo tuve un hijo. Hace 20 años. Se llamaba Diego. Era hermoso, perfecto, pero mi esposo nos abandonó cuando Diego tenía solo 6 meses. No podía cuidarlo sola. Trabajaba todo el día. Lo dejaba con vecinos, con cualquiera que pudiera. Un día regresé del trabajo y mi bebé estaba muerto. Síndrome de muerte súbita infantil, dijeron los doctores. Pero yo sé la verdad. Murió porque no estuve ahí, porque fui una mala madre. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, años de dolor derramándose. Después de eso, juré que protegería a todos los niños que pudiera. Por eso trabajo como ama de llaves en casas con familias. Porque puedo estar cerca de los niños, cuidarlos como no pude cuidar a Diego. Pero siempre pasa lo mismo. Los niños aman a sus madres, o a sus niñeras, o a cualquiera menos a mí. Y yo solo quiero que alguien, algún niño, me vea como Diego me veía antes de morir. El niño de la otra familia, dijo Rodrigo lentamente. ¿Lo mataste? Fue un accidente, insistió Mónica. Yo solo abrí la ventana, hacía calor. No pensé que él se levantaría, que treparía. Solo tenía 3 años. No sabía que podía alcanzar el alféizar. Levantó la vista, sus ojos suplicantes. He vivido con esa culpa todos estos años. Pensé que trabajar con otras familias, proteger a otros niños, expiaría mi pecado. Pero cuando Sebastián nació y no hablaba, pensé que tal vez era mi oportunidad. Tal vez podría ser yo quien lo curara. Pero luego llegaste tú. El silencio en el estudio era pesado, opresivo. Valentina sintió una mezcla confusa de ira, lástima y horror. Esta mujer, que había parecido tan fría y calculadora, era en realidad una madre rota tratando desesperadamente de llenar un vacío que nunca podría ser llenado. «Voy a llamar a la policía», dijo Rodrigo alcanzando el teléfono. «Espere», dijo Valentina sorprendiéndose a sí misma. Ambos la miraron. Mónica necesita ayuda. Necesita terapia, no prisión. Y Sebastián está bien. No fue herido realmente. Casi lo mata, señaló Rodrigo. Lo sé, y lo que hizo está mal. Pero la cárcel no va a ayudar a nadie. Solo va a destruir otra vida más. Rodrigo la miró durante un largo momento. Eres demasiado compasiva para tu propio bien, Valentina, pero no es tu decisión. Mónica, estás despedida inmediatamente. Te daré 2 opciones. O llamo a la policía ahora, o aceptas internarte voluntariamente en un centro psiquiátrico. Pagaré tu tratamiento, pero nunca más podrás trabajar con niños. Y si alguna vez te acercas a mi familia nuevamente, no dudaré en presentar cargos. Mónica asintió, derrotada. El centro psiquiátrico, por favor. Los siguientes días fueron caóticos. Mónica fue internada en una clínica privada en las afueras de Madrid. El personal restante de la casa estaba en shock. Rodrigo contrató nuevos empleados, esta vez con verificaciones de antecedentes mucho más exhaustivas. Pero el verdadero cambio vino de Isabela. La noche después de que Mónica se fue, Isabela fue a la habitación de Valentina. Llevaba una bata de seda y su cabello suelto la hacía parecer más joven, más vulnerable. ¿Puedo pasar?, preguntó. Valentina asintió sorprendida. Isabela entró y se sentó en el borde de la cama, retorciendo sus manos nerviosamente. «He sido una madre terrible», dijo sin preámbulo. «No, no me interrumpas, es verdad. Cuando Sebastián nació, yo esperaba esta oleada de amor instantáneo que todas las otras madres describían, pero no la sentí. Solo sentí miedo. Miedo de hacer algo mal, de ser inadecuada, de que este pequeño ser dependiera completamente de mí y yo no supiera qué hacer». «Señora Isabela», comenzó Valentina, «cuando no habló, cuando no reaccionaba a mí de la manera que los libros decían que debería reaccionar, me convencí de que era porque él podía sentir que yo era una mala madre, que de alguna manera él sabía que yo no era suficiente». Isabela se limpió las lágrimas.
Y luego llegaste tú, y en semanas lograste lo que yo no pude en un año. Y sentí celos, celos horribles y vergonzosos de una mujer que solo estaba mostrándole a mi hijo el amor que yo debería haberle dado desde el principio. «Usted ama a Sebastián», dijo Valentina firmemente. «Lo veo en sus ojos cada vez que lo mira. Solo tiene miedo». «¿Cómo lo haces?», preguntó Isabela, su voz quebrándose. «¿Cómo haces que se sienta tan seguro contigo?» «No hago nada especial, solo lo escucho. Le hablo como si cada palabra que yo digo importara. Lo abrazo sin expectativas. No espero que sea perfecto o que alcance hitos específicos. Solo dejo que sea él mismo». Isabela se quedó en silencio por un momento, absorbiendo estas palabras. «¿Me enseñarías? ¿Enseñarme a ser la madre que Sebastián necesita?» Valentina sintió lágrimas en sus propios ojos. «Sí, por supuesto que sí». Y así comenzó una nueva fase en la mansión Mendoza. Valentina trabajaba con Isabela todos los días, enseñándole las técnicas que usaba con Sebastián. Al principio fue difícil. Isabela estaba tan acostumbrada a su perfeccionismo, a sus expectativas imposibles, que le costaba simplemente dejar ir y disfrutar de su hijo. Pero lentamente, algo hermoso comenzó a suceder. Sebastián empezó a responder a su madre. Primero fueron sonrisas tímidas, luego risitas cuando Isabela le hacía caras graciosas. Y una tarde, mientras Isabela lo mecía y le cantaba con voz temblorosa, Sebastián la miró directamente a los ojos y dijo: «Mamá, te amo. Mamá». Isabela lloró, Valentina lloró. Incluso Rodrigo, que había entrado justo en ese momento, tuvo que limpiarse los ojos discretamente. Pero la paz no duraría mucho, porque esa misma noche, cuando Valentina revisaba su correo electrónico en su habitación, recibió un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía simplemente la verdad sobre los Mendoza. Con manos temblorosas, Valentina abrió el mensaje. Contenía un solo archivo adjunto, un documento legal. Cuando lo abrió, sintió que el mundo se detenía. Era un certificado de adopción, fechado hace 15 meses. El nombre del niño adoptado, Sebastián Rodrigo Mendoza. Pero lo que hizo que Valentina sintiera que no podía respirar fue el nombre de la madre biológica listado en el documento. Un nombre que ella conocía muy bien. Era su propio nombre, Valentina Solís. Valentina miró fijamente la pantalla de su computadora hasta que las letras comenzaron a difuminarse. Leyó el documento 1, 2, 3 veces, cada lectura haciendo que su corazón latiera más fuerte y más rápido. No podía ser real, no podía ser verdad, pero ahí estaba, en tinta digital, su nombre, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento. Madre biológica de Sebastián Rodrigo Mendoza, derechos parentales terminados voluntariamente 15 meses atrás. El problema era que Valentina no tenía ningún recuerdo de haber estado embarazada, ningún recuerdo de haber dado a luz, ningún recuerdo de haber firmado papeles de adopción. Sus manos temblaban mientras tomaba su teléfono. Tenía que ser un error. Alguien estaba tratando de confundirla, de manipularla. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Buscó en su armario la caja vieja que contenía sus documentos importantes. Pasaporte, certificado de nacimiento, registros médicos antiguos. Los extendió sobre la cama, buscando cualquier cosa que pudiera explicar el certificado de adopción imposible, y entonces lo vio. Había un vacío en su historial médico. Hace exactamente 2 años, desde marzo hasta noviembre, no había ningún registro. Nada. Como si esos 8 meses simplemente no existieran. Valentina cerró los ojos, forzando su mente a recordar. ¿Qué había pasado hace 2 años? Ella había tenido 20 años entonces. Estaba trabajando en una casa en Sevilla, cuidando a una anciana, la señora Carmela.
Recordaba a la mujer claramente, dulce, olvidadiza, con demencia avanzada. Pero cuando intentaba recordar esos meses específicos, su mente se ponía borrosa. Había fragmentos, un hospital, luces brillantes, voces hablando en tonos urgentes, dolor, mucho dolor, y luego nada, solo un vacío oscuro. Un recuerdo más nítido emergió, despertar en una cama de hospital, sola, con su tía Carmen sentada a su lado. «Tuviste un accidente», le había dicho su tía con voz seria. «Caíste por las escaleras de la casa donde trabajabas. Te golpeaste la cabeza muy fuerte. Los doctores dicen que tuviste suerte de sobrevivir». Valentina recordaba el dolor de cabeza punzante, la confusión, los días borrosos de recuperación. Su tía había insistido en que regresara a Madrid, que descansara, que no volviera a trabajar por un tiempo. Valentina había estado en una niebla por semanas, tomando medicamentos para el dolor, durmiendo la mayor parte del tiempo, y cuando finalmente se sintió mejor, cuando comenzó a buscar trabajo nuevamente, habían pasado esos 8 meses misteriosos. Tocaron a su puerta. Valentina rápidamente guardó los documentos y cerró su computadora. «Sí», era Rodrigo. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo sobre algo importante». Valentina sintió que su estómago se retorcía. ¿Sabía él algo sobre el certificado? ¿Había sido él quien envió el correo? Lo dejó entrar, tratando de mantener su expresión neutral. Rodrigo se veía incómodo, algo inusual en un hombre que usualmente irradiaba confianza. «Hay algo que no te he contado», comenzó. «Sobre Sebastián, sobre cómo llegó a nuestra familia». Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué quieres decir?» «Isabela no puede tener hijos», dijo Rodrigo, las palabras saliendo de él como si le dolieran físicamente. «Lo intentamos durante 3 años. Tratamientos de fertilidad, procedimientos invasivos, esperanzas destruidas una y otra vez. Finalmente, los doctores dijeron que era imposible, un problema genético que ella heredó de su madre. Pero Sebastián», empezó Valentina. «Es adoptado», confirmó Rodrigo. «Pero no una adopción normal. Fue una adopción privada, arreglada a través de un abogado. Nunca conocimos a la madre biológica. Nos dijeron que era una mujer joven que no podía cuidar al bebé, que quería permanecer anónima. Firmamos todos los papeles, pagamos todas las tasas y un día nos entregaron a Sebastián. Tenía apenas 2 semanas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque es un secreto de familia», explicó Rodrigo. «Isabela estaba avergonzada. En nuestro círculo social, la infertilidad se ve como un fracaso. Ella quería que todos pensaran que Sebastián era biológicamente nuestro. Solo unas pocas personas saben la verdad. Nuestro abogado, el doctor Salazar, y ahora tú». Valentina sintió que la habitación giraba. «¿Quién fue el abogado que arregló la adopción?» «Eduardo Vargas». «¿Por qué?» El nombre no significaba nada para Valentina. «¿Puedo verlo? ¿Al abogado? Tengo algunas preguntas sobre el proceso de adopción». Rodrigo la miró con curiosidad. «¿Por qué el interés repentino?» «Solo curiosidad», mintió Valentina. «Algún día tal vez yo quiera adoptar». Rodrigo no pareció convencido, pero asintió. «Puedo arreglar una reunión si quieres, pero Valentina, hay algo más que necesitas saber. La razón por la que te estoy contando esto es porque el abogado se puso en contacto conmigo hoy. Dice que la madre biológica de Sebastián ha estado haciendo preguntas. Dice que quiere conocer a su hijo». El mundo de Valentina se detuvo completamente. «¿Qué? No sé quién es», continuó Rodrigo. «El abogado no puede revelar su identidad por razones legales, pero dice que ella está amenazando con llevar el caso a los tribunales si no le permitimos al menos ver al niño. Está cuestionando la legalidad de la adopción». Valentina se sentó en la cama,
Sus piernas ya no podían sostenerla. Era ella misma la persona que estaba causando problemas. ¿Pero cómo, si ella no recordaba nada de esto? ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo con preocupación. Te ves pálida. Estoy bien, dijo Valentina automáticamente. Solo es mucha información. ¿Qué vas a hacer? Luchar, dijo Rodrigo con determinación. Sebastián es nuestro hijo, legalmente, moralmente, en todas las formas que importan. No voy a dejar que una extraña venga a arrebatárnoslo ahora, no cuando finalmente está empezando a florecer. Después de que Rodrigo se fue, Valentina sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó al único número que podría darle respuestas. Su tía Carmen contestó al tercer timbre. Valentina, cariño, ¿qué pasa? Son casi las 11 de la noche. Tía Carmen, necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó hace 2 años. Sobre mi accidente. Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente, su tía habló con voz cansada. Sabía que este día llegaría. Sabía que eventualmente recordarías. ¿Recordar qué? Tía, por favor, necesito saber. No tuviste un accidente, Valentina. Tuviste un bebé. Las palabras cayeron como bombas. Valentina sintió que no podía respirar. ¿Qué? Estabas embarazada, continuó su tía, su voz quebrándose. Llegaste a mi casa en marzo, llorando, aterrada. Dijiste que habías estado saliendo con un hombre en Sevilla, que él te había prometido matrimonio. Y luego, cuando descubriste que estabas embarazada, él desapareció. Dijiste que no podías quedarte con el bebé, que apenas podías mantenerte a ti misma. ¿Cómo ibas a mantener a un hijo? Valentina escuchaba, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, mientras su tía contaba una historia que ella no recordaba vivir. Te ayudé a ocultarlo, confesó Carmen. Te quedaste conmigo durante el embarazo. Cuando llegó el momento del parto, hubo complicaciones, perdiste mucha sangre, tuviste que tener una cesárea de emergencia y después tuviste una reacción severa a la anestesia. Estuviste en coma durante 3 días. ¿Y el bebé? Susurró Valentina. Era un niño hermoso. Perfecto. Pero tú ya habías tomado la decisión. Antes del parto, habías firmado papeles con un abogado que yo conocía, una adopción privada. Dijiste que querías que tu hijo tuviera una vida mejor de la que tú podías darle. ¿Por qué no recuerdo nada de esto? Los doctores dijeron que el trauma del parto combinado con el coma y la medicación causó una amnesia parcial. Cuando despertaste, no recordabas el embarazo, no recordabas haber dado a luz. Yo pensé que tal vez era mejor así, que si no lo recordabas, no te dolería tanto. Así que te dije que habías tenido un accidente, te dije que te habías caído. Me mentiste, dijo Valentina, su voz hueca. Te protegí, corrigió Carmen, o al menos eso creí que estaba haciendo. Valentina, tienes que entenderlo. Estabas destrozada antes del parto, llorabas todas las noches, decías que no podías ser madre, que arruinarías la vida de ese bebé como tu madre había arruinado la tuya. Cuando olvidaste todo después del coma, pensé que Dios te había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir sin ese peso. Valentina colgó sin decir adiós. Se sentó en la oscuridad de su habitación, sosteniendo su estómago donde alguna vez había crecido una vida que ella no recordaba. Sebastián, su Sebastián. No había sido coincidencia. No había sido el destino o la casualidad lo que la había llevado a la mansión Mendoza. En algún nivel profundo, más allá de la memoria consciente, su cuerpo había reconocido a su hijo. Su corazón había sabido lo que su mente había olvidado. Se levantó y caminó silenciosamente hacia la habitación de Sebastián. El bebé dormía pacíficamente, sus rizos castaños enmarañados en la almohada, sus mejillas rosadas, su pecho subiendo y bajando con cada respiración suave. Valentina se arrodilló junto a la cuna, mirando a este niño que era suyo y no era suyo.
Extendió la mano y suavemente tocó su mejilla. Sebastián se movió en sueños, una pequeña sonrisa curvando sus labios. «Lo siento», susurró Valentina. «Lo siento tanto, mi bebé. No sabía, no recordaba, pero te encontré. De alguna manera, te encontré». Lágrimas caían sobre las barritas de la cuna mientras Valentina lloraba en silencio, llorando por los meses perdidos, por los recuerdos robados, por la conexión que había sido cortada y luego milagrosamente restaurada. Pero mientras lloraba, una determinación férrea se formaba en su pecho. Ahora que sabía la verdad, tenía que tomar una decisión. ¿Revelaría su identidad? ¿Pelearía por la custodia de su hijo? ¿O haría lo mismo sacrificio que había hecho una vez antes, permitiendo que Sebastián creciera con los Mendoza, la única familia que conocía? Una voz suave la sobresaltó. «¿Valentina?» Se giró y vio a Isabela en la puerta, vestida con su bata, su cabello despeinado, sus ojos preocupados. «¿Estás llorando?», preguntó Isabela acercándose. «¿Qué pasa?». Valentina se limpió las lágrimas rápidamente. «Nada. Solo estaba revisando que Sebastián estuviera bien». Isabela se arrodilló junto a ella, ambas mujeres mirando al bebé dormido. «Quiero agradecerte», dijo Isabela suavemente, «por todo lo que has hecho por nosotros, por Sebastián, por mí. Me has enseñado a ser la madre que siempre quise ser, pero que tenía demasiado miedo de intentar». Valentina sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Isabela había llegado a amarla como una amiga, como una hermana casi, y Valentina estaba ocultando un secreto que podría destruir todo. «Isabela», comenzó Valentina sin saber exactamente qué iba a decir. «Si hubieras sabido quién era la madre biológica de Sebastián, ¿habrías querido conocerla?». Isabela pensó por un momento. «No lo sé. Parte de mí tiene curiosidad. Quiero agradecer a la mujer que nos dio este regalo. Pero otra parte de mí tiene miedo. ¿Qué pasa si ella es maravillosa? ¿Qué pasa si Sebastián la prefiere a ella cuando descubra la verdad?». «Creo», dijo Valentina cuidadosamente, «que Sebastián tiene suficiente amor para muchas personas. Y creo que la mujer que lo dio a luz no lo hizo porque no lo amara, probablemente lo hizo porque lo amaba demasiado». Isabela la miró con ojos brillantes. «Eres muy sabia para ser tan joven». «Si tan solo supiera», pensó Valentina. «Si tan solo supiera que estaba hablando con la mismísima mujer que había preguntado». Esa noche, Valentina tomó una decisión. Investigaría más. Buscaría respuestas, pero no revelaría la verdad todavía. No hasta que supiera con certeza qué era lo mejor para Sebastián, porque al final del día eso era lo único que importaba, el bienestar de su hijo. Pero había alguien más que sabía su secreto, alguien que había enviado ese certificado de adopción. Y quien fuera esa persona tenía sus propios planes para Valentina y la familia Mendoza, planes que apenas estaban comenzando a desarrollarse. La verdad es que los secretos en las mansiones tienen vida propia, y el de Valentina estaba a punto de explotar de la manera más inesperada posible. 3 días después de su reveladora conversación con su tía Carmen, Valentina recibió una llamada del abogado Eduardo Vargas. Su voz era suave, pero urgente. «Señorita Solís, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Hay algo que debe ver y no puedo discutirlo por teléfono». Valentina tomó el metro hasta el Distrito Financiero de Madrid, sus manos sudando mientras sostenía su bolso contra su pecho. La oficina del abogado estaba en un edificio elegante de cristal y acero. La recepcionista la guió a una sala de conferencias donde Eduardo Vargas la esperaba. Era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos astutos detrás de gafas de diseñador. Pero no estaba solo. Sentado junto a él había un hombre más joven que Valentina reconoció de inmediato, aunque no podía ubicar de dónde. «Señorita Solís, gracias por venir», dijo Vargas. «Este es mi asociado, el señor Daniel Ortega. Él ha estado investigando su caso».
Mi caso, repitió Valentina, sintiendo que el miedo trepaba por su columna vertebral. Daniel Ortega se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros estudiándola con intensidad. Señorita Solís, hace 15 meses usted dio a luz a un niño en el Hospital Universitario de Madrid. Firmó papeles de adopción mientras estaba bajo medicación fuerte para el dolor, apenas 2 horas después de despertar de un coma inducido médicamente. ¿Recuerda algo de esto? No, admitió Valentina. Solo recuperé esos recuerdos recientemente y aún son fragmentados. Eso es porque la adopción fue fraudulenta, dijo Daniel, abriendo una carpeta gruesa y deslizando documentos a través de la mesa. El señor Vargas, aquí presente, aprovechó su estado vulnerable. Los documentos muestran que usted firmó el consentimiento, pero las pruebas médicas del hospital indican que usted todavía estaba bajo los efectos de sedantes poderosos. Legalmente, no estaba en condiciones de dar consentimiento informado. Valentina miró al abogado Vargas, quien había palidecido. ¿Es esto cierto? Vargas se aclaró la garganta. Las adopciones privadas son complicadas. Yo seguí todos los procedimientos. Usted presionó a una mujer vulnerable para que renunciara a su hijo, interrumpió Daniel con furia contenida. Y lo hizo porque los Mendoza le pagaron una cantidad obscena de dinero, 50.000 euros, para ser exactos, 10 veces la tarifa normal de una adopción privada. 50.000 euros, susurró Valentina sintiendo náuseas. Los Mendoza estaban desesperados, explicó Daniel. Habían sido rechazados por agencias de adopción legítimas porque las evaluaciones psicológicas de la señora Isabela mostraban inestabilidad emocional. Así que recurrieron al mercado negro. Y Vargas, aquí presente, se especializa en encontrar madres vulnerables y convencerlas de renunciar a sus bebés. Vargas se puso de pie abruptamente. No tengo que escuchar estas acusaciones. Señorita Solís, si tiene un problema con la adopción, puede llevarme a los tribunales, pero le advierto que los Mendoza tienen recursos ilimitados, la destruirán. Siéntese, ordenó Daniel con voz de acero. Su mano se movió hacia su chaqueta y sacó una placa. Inspector Daniel Ortega, Unidad de Crímenes Financieros. Señor Vargas, está siendo investigado por fraude, tráfico de menores y falsificación de documentos. Sugiero que coopere. El rostro de Vargas se puso del color de la ceniza. Valentina sintió que la habitación giraba. ¿Tráfico de menores? Su hijo no fue el primero, explicó Daniel con voz más suave. Vargas ha estado haciendo esto durante años. Encuentra mujeres en situaciones desesperadas, las convence de renunciar a sus bebés cuando están más vulnerables y luego vende esos bebés a parejas ricas que no califican para adopciones legales. Hemos identificado al menos 12 casos en los últimos 5 años. Valentina se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Pero los Mendoza, ellos sabían? Esa es la pregunta, ¿no es así?, dijo Daniel, observándola cuidadosamente. ¿Sabían Rodrigo e Isabela de Mendoza que estaban participando en una adopción ilegal? ¿O fueron engañados también? Durante las siguientes 2 horas, Daniel le explicó todo. Le mostró documentos que probaban que Vargas había falsificado evaluaciones psicológicas, había mentido sobre el consentimiento de Valentina y había cobrado cantidades exorbitantes a familias desesperadas. También le explicó que ella tenía derechos legales para recuperar la custodia de su hijo. Pero aquí está el problema, dijo Daniel cerrando la carpeta. Si seguimos adelante con esto, los Mendoza perderán a Sebastián. Habrá un escándalo masivo, y el niño, que finalmente está comenzando a florecer, será arrancado del único hogar que conoce. ¿Es eso lo que quiere? Valentina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No lo sé. Yo necesito pensar. No tiene mucho tiempo, advirtió Daniel.
La investigación avanzará con o sin su cooperación, pero si quiere tener algún control sobre el resultado, necesito que decida pronto. ¿Quiere recuperar a su hijo o quiere dejarlo con los Mendoza? Valentina salió de la oficina en estado de shock. Caminó por las calles de Madrid sin rumbo, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, Sebastián era su hijo, su sangre, su carne, tenía derecho a criarlo. Por otro lado, los Mendoza lo amaban. Isabela finalmente había aprendido a ser la madre que Sebastián necesitaba. Rodrigo había comenzado a pasar más tiempo con su hijo, leyéndole cuentos por las noches, jugando con él en los jardines. ¿Y Sebastián? El niño amaba a sus padres adoptivos. Llamaba mamá a Isabela ahora, con alegría genuina en su voz. Se iluminaba cuando Rodrigo llegaba a casa del trabajo, pero también se iluminaba cuando veía a Valentina. La llamaba Tina, con esa vocecita dulce que hacía que el corazón de Valentina se derritiera cada vez. Cuando regresó a la mansión esa tarde, Rodrigo la estaba esperando en el vestíbulo. Su expresión era sombría. «Necesito hablar contigo. Ahora». La llevó a su estudio y cerró la puerta. «Acabo de recibir una llamada del abogado Vargas. Dice que estuviste en su oficina hoy, que hay una investigación policial. Valentina, ¿qué está pasando?» No había escapatoria. Valentina respiró profundamente y decidió que era hora de la verdad. Toda la verdad. «Soy la madre biológica de Sebastián». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo la miraba como si ella hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué? Yo di a luz a Sebastián hace 15 meses», continuó Valentina, las palabras saliendo en un torrente ahora que había comenzado. «Pero no lo recordaba. Tuve complicaciones en el parto, entré en coma, y cuando desperté había perdido la memoria del embarazo. Tu abogado, Vargas, se aprovechó de mi estado vulnerable. Me hizo firmar papeles de adopción cuando yo todavía estaba bajo sedación pesada. No sabía lo que estaba haciendo». Rodrigo se dejó caer en su silla, su rostro perdiendo todo el color. «No, eso no puede ser verdad». «La policía está investigando», dijo Valentina. «Vargas ha estado traficando bebés durante años. Sebastián fue solo uno de muchos». «Isabela», susurró Rodrigo, su voz quebrándose. «Dios mío, Isabela, esto la destruirá». Ella finalmente encontró la paz. Finalmente se convirtió en la madre que siempre quiso ser. Y ahora yo tengo que decidir si quiero recuperar a mi hijo, terminó Valentina. Rodrigo la miró, y por primera vez desde que lo conocía, Valentina vio lágrimas en los ojos del poderoso empresario. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Valentina. «Te amo a ti y a Isabela. Los respeto. Y sé que aman a Sebastián, pero él es mi hijo, mi bebé. ¿Cómo puedo simplemente alejarme?» «No puedes», dijo Rodrigo, su voz apenas un susurro. «Si yo estuviera en tu lugar, no podría. Pero Valentina, te suplico, por favor piensa en Sebastián. Él está feliz ahora, está prosperando. Si esto va a los tribunales, si hay un escándalo, si es arrancado de nosotros». No pudo terminar la frase. Valentina se limpió las lágrimas. «Dame 24 horas. Necesito pensar. Necesito decidir qué es lo mejor para mi hijo». Esa noche, Valentina no pudo dormir. Paseaba por su habitación, su mente repasando todas las opciones. Podía pelear por la custodia. Probablemente ganaría, dado el fraude en la adopción, pero eso significaría quitarle a Sebastián todo lo que conocía, su hogar, su familia, su estabilidad. O podía alejarse, dejar que los Mendoza lo criaran, sabiendo que sería amado y cuidado. Pero eso significaría renunciar a su hijo por segunda vez, y esta vez conscientemente. ¿Podría vivir con esa decisión? A las 3 de la madrugada fue a la habitación de Sebastián. El bebé estaba despierto, jugando silenciosamente con un peluche en su cuna. Cuando vio a Valentina,
Su carita se iluminó. «Tina». Valentina lo levantó, abrazándolo contra su pecho. Sebastián se acurrucó contra ella, su cuerpecito cálido y perfecto en sus brazos. «Te amo tanto», susurró Valentina, «más de lo que las palabras pueden expresar». «Amor, Tina», dijo Sebastián con su vocecita. Luego añadió, «Amor, mamá, amor, papá, amor, Tina». Y en ese momento, escuchando a su hijo enumerar a todas las personas que amaba, Valentina supo lo que tenía que hacer. No sería fácil. De hecho, sería lo más difícil que jamás había hecho. Pero era lo correcto. A la mañana siguiente, convocó a Rodrigo e Isabela al estudio. También llamó al inspector Daniel Ortega para que estuviera presente por videoconferencia. Era hora de resolver esto de una vez por todas. «He tomado una decisión», comenzó Valentina, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Pero antes de decirles qué he decidido, necesito que ustedes tomen también una decisión. Necesito saber si están dispuestos a hacer lo que sea mejor para Sebastián, incluso si eso significa compartirlo conmigo». Isabela, que había estado llorando desde que Rodrigo le contó la verdad la noche anterior, miró a Valentina con ojos rojos e hinchados. «¿Qué estás proponiendo?» «Una comaternidad», dijo Valentina. «Yo renuncio a mis derechos de custodia completa. Ustedes siguen siendo los padres legales de Sebastián, pero yo soy parte de su vida, no como niñera, sino como su madre biológica. Él merece saber la verdad cuando sea mayor, y merece tener a todas las personas que lo aman en su vida». «¿Y legalmente?», preguntó Rodrigo, mirando al inspector en la pantalla. Daniel Ortega habló desde la videoconferencia. «Si la señorita Solís está dispuesta a firmar una declaración voluntaria, renunciando a la custodia, y si ustedes están dispuestos a aceptarla oficialmente como parte de la familia de Sebastián, con derechos de visita formales, podríamos estructurar un acuerdo que satisfaga a todos. La investigación contra Vargas continuará, pero ustedes no serían acusados de ningún delito, ya que claramente fueron engañados también». Isabela se levantó y caminó hacia Valentina. Por un momento, Valentina pensó que Isabela la golpearía. En cambio, Isabela la abrazó. «Gracias», susurró. «Gracias por no quitárnoslo, y gracias por confiar en nosotros para criarlo». «Gracias a ustedes por amarlo», respondió Valentina, abrazándola de vuelta, «por darle lo que yo no podía darle cuando nació». Rodrigo se unió al abrazo, y los tres lloraron juntos, unidos en su amor por el niño que había unido sus vidas de formas tan inesperadas. Los siguientes días fueron un borrón de reuniones legales, papeles firmados y acuerdos establecidos. Eduardo Vargas fue arrestado y enfrentaría cargos criminales. Otras familias que habían adoptado a través de él estaban siendo contactadas. Algunos de esos casos terminarían en los tribunales, pero el de Sebastián no. Valentina se mudó a una casa pequeña cerca de la mansión Mendoza, comprada con la ayuda financiera de Rodrigo, quien insistió en que era lo mínimo que podía hacer. Visitaba a Sebastián todos los días, y lentamente comenzaron a explicarle la situación de maneras que un niño pequeño pudiera entender. «Tina es especial», le decía Isabela a Sebastián mientras los tres se sentaban en el jardín. «Ella te ayudó a venir al mundo y siempre será parte de tu familia, igual que mamá y papá». Sebastián, que ahora hablaba en oraciones completas, asintió solemnemente. «Tres mamás», dijo sosteniendo 3 deditos. «Mamá Isabela, mamá Tina, mamá Carmen». Había incluido a la tía de Valentina, quien también había comenzado a visitar regularmente. «No, cariño», rió Isabela. «Mamá Isabela y Tina, Carmen es tu abuelita». «¡Abuelita!», gritó Sebastián con alegría, un concepto nuevo y emocionante. Pero su paz no duraría.
porque alguien había estado observando todo este drama desarrollarse. Alguien que había enviado ese certificado de adopción original a Valentina. Alguien que tenía sus propios planes para la familia Mendoza. Y esa persona estaba a punto de hacer su movimiento final. 2 meses después de que se estableciera el acuerdo de comaternidad, Sebastián celebró su segundo cumpleaños en los jardines de la mansión Mendoza, rodeado de amor, globos de colores y las 3 personas que más importaban en su pequeño mundo. El niño que una vez guardó silencio absoluto ahora no paraba de hablar, haciendo preguntas sobre todo, riendo con abandono y llenando la mansión con la música de su voz. Era como si todos esos meses de silencio hubieran sido simplemente una preparación para la explosión de vida y alegría que ahora era. «¡Tina, mira!», gritó Sebastián, corriendo hacia Valentina con un camión de juguete en las manos. «¡Papá me dio un camión rojo!». «Es hermoso, mi amor», dijo Valentina, arrodillándose para estar a su altura. «¿Y qué le dices a papá?». «Gracias, papá», gritó Sebastián, corriendo de vuelta hacia Rodrigo, quien lo levantó en el aire, provocando risas de alegría. Isabela se acercó a Valentina, 2 copas de champán en las manos. «Nunca pensé que esto podría funcionar», admitió, ofreciéndole una copa a Valentina. «Pero lo hace, de alguna manera extraña y maravillosa. Realmente funciona». «Funciona porque todos ponemos a Sebastián primero», respondió Valentina aceptando la copa. «Y porque finalmente entendiste que el amor no es un recurso limitado. Cuanta más gente ame a Sebastián, mejor será su vida». «Sabia más allá de tus años», sonrió Isabela. «Aunque debo admitir, hay momentos en que me pregunto quién le envió ese certificado de adopción. Nunca lo descubrimos. Si esa persona no te hubiera enviado ese documento, tal vez nunca hubieras recordado la verdad». Valentina había pensado en eso muchas veces. Quien fuera que envió ese correo electrónico había desencadenado todo. Había esperado durante meses que esa persona se revelara, que pidiera algo a cambio, pero nunca sucedió. Era como si alguien simplemente quisiera que ella supiera la verdad sin agenda oculta. «A veces pienso que fue una bendición disfrazada», dijo Valentina. «Una forma del universo de asegurarse de que Sebastián tuviera a todas las personas que lo aman en su vida». La fiesta continuó hasta la tarde. Carmen, la tía de Valentina, llegó con una tarta enorme que había horneado ella misma. El doctor Salazar vino con su esposa, maravillándose del progreso extraordinario que Sebastián había hecho. Incluso algunos de los nuevos empleados de la mansión estaban presentes, todos encantados con el niño que había transformado la casa fría en un hogar cálido. Pero mientras cortaban la tarta y todos cantaban «Feliz cumpleaños», una figura solitaria observaba desde las puertas del jardín. Era una mujer mayor, con cabello gris y ojos que reflejaban años de arrepentimiento. Nadie la había invitado. Nadie sabía que estaba allí. Era Mónica Ferrer. Había sido dada de alta del centro psiquiátrico 2 semanas antes, después de meses de terapia intensiva. Su psiquiatra había dicho que había hecho progresos significativos, que finalmente estaba enfrentando el trauma de perder a su hijo Diego, que estaba aprendiendo que su valor no dependía de cuánto pudiera hacer que los niños la amaran. Pero viéndolos ahora, viendo a Sebastián tan feliz, rodeado de amor, algo dentro de ella se rompió nuevamente. No de celos esta vez, de algo más complejo, remordimiento, tristeza y una necesidad desesperada de redención. Valentina fue la primera en notarla. Sus ojos se encontraron a través del jardín y por un momento el tiempo se detuvo. Luego Valentina hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia Mónica. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Valentina, su voz calmada pero cautelosa. «Yo no lo sé», admitió Mónica, lágrimas llenando sus ojos. «Sé que no debería estar aquí. Sé que te hice daño, que casi hago daño a Sebastián.
pero necesitaba verlo. Necesitaba saber que estaba bien. Está más que bien, dijo Valentina. Está feliz, amado, seguro. Mónica asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Me alegro, realmente me alegro. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. Hay algo que necesitas saber, algo que nunca le dije a nadie. ¿Qué? Fui yo quien te envió ese certificado de adopción, confesó Mónica. Hace meses, cuando vi cómo Sebastián te respondía, cómo te amaba de una manera que nunca amó a nadie más, comencé a sospechar. Investigué. Accedí a los archivos privados del señor Rodrigo. Encontré el certificado de adopción con tu nombre. Y pensé que si lo sabías, si sabías que era tu hijo, te lo llevarías. Y entonces todo volvería a la normalidad. Valentina sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Tú? ¿Fuiste tú? Pero me equivoqué, continuó Mónica rápidamente. No te lo llevaste. En cambio, hiciste algo increíble. Encontraste una manera de que todos ganaran. Una manera de que Sebastián tuviera a todas las personas que lo aman. Y eso me hizo darme cuenta de algo. No puedes forzar el amor. No puedes manipular las situaciones para conseguir lo que quieres. El amor real, el amor verdadero es desinteresado. Es poner las necesidades de la otra persona antes que las tuyas propias. ¿Aprendiste eso en terapia?, preguntó Valentina con una pequeña sonrisa. Lo aprendí viéndote a ti, dijo Mónica honestamente. Tú tuviste la oportunidad de tomar lo que era legalmente tuyo, pero en lugar de eso, elegiste lo que era mejor para Sebastián. Ese es el tipo de amor que yo nunca pude darle a mi Diego, y es el tipo de amor que Sebastián merece. Valentina miró hacia atrás al jardín, donde Sebastián estaba cubierto de glaseado, riendo mientras Rodrigo lo limpiaba e Isabela tomaba fotos. Su familia. Todas sus familias. ¿Quieres conocerlo?, preguntó Valentina de repente. No como antes, no tratando de ser algo que no eres, solo conocerlo, sin expectativas. Mónica la miró con incredulidad. ¿De verdad? Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo Valentina. Y creo que Sebastián nos ha enseñado a todos eso. Él nos dio una segunda oportunidad a todos nosotros. A Isabela para ser madre, a mí para estar con mi hijo, a Rodrigo para ser el padre presente que siempre quiso ser. ¿Por qué no a ti? Caminaron juntas de regreso al jardín. Cuando Rodrigo vio a Mónica, su expresión se endureció, pero Valentina explicó rápidamente la situación. Después de una larga discusión, y con la supervisión del doctor Salazar presente, acordaron que Mónica podría quedarse, pero solo como observadora. Sebastián, cubierto de glaseado y felicidad, eventualmente notó a la mujer desconocida. Caminó hacia ella con la confianza de un niño que sabe que es amado incondicionalmente. «Hola», dijo con su vocecita. «Soy Sebastián. Hoy es mi cumpleaños. Tengo 2 años». Mónica se arrodilló, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hola, Sebastián. Es muy lindo conocerte. Y feliz cumpleaños». «¿Estás triste?», preguntó Sebastián, notando sus lágrimas con la percepción característica de los niños. «No, cariño», dijo Mónica, limpiándose las lágrimas. «No estoy triste. Estoy feliz. Feliz de verte también». Sebastián, en su infinita inocencia y compasión, extendió sus bracitos y abrazó a Mónica. «No llores. Los abrazos hacen que todo sea mejor. Tina me lo dijo». Y en ese momento algo sanó dentro de Mónica. No fue instantáneo, no borró años de dolor y pérdida, pero fue un comienzo, un pequeño paso hacia el perdón, hacia la sanación, hacia encontrar paz. Mientras el sol se ponía sobre la mansión Mendoza, Valentina se sentó en un banco del jardín, observando la escena frente a ella. Sebastián corría entre Rodrigo e Isabela, su risa llenando el aire. Carmen, su tía, estaba empacando la tarta sobrante.
El doctor Salazar hablaba con Mónica, probablemente evaluando su estado mental. Y todo parecía finalmente estar en su lugar. Rodrigo se sentó junto a Valentina, siguiendo su mirada. ¿En qué piensas? En cómo algo que comenzó con tanto dolor y secretos terminó convirtiéndose en esto, dijo Valentina, gesticulando hacia la escena. En cómo un bebé que no hablaba nos enseñó a todos a comunicarnos de verdad, a ser honestos, a amar sin condiciones. Él es especial, acordó Rodrigo. Siempre lo fue. Solo necesitaba que alguien lo viera de verdad, y ese alguien fuiste tú. No fui solo yo, corrigió Valentina. Fue todos nosotros. Sebastián necesitaba a todos nosotros. Necesitaba una madre que aprendiera a amarlo sin miedo, un padre que aprendiera a estar presente, una madre biológica que aprendiera a dejarlo ir, e incluso una mujer rota que aprendiera que el amor no se puede forzar. Todos jugamos nuestro papel. Isabela se acercó, con Sebastián dormido en sus brazos, exhausto después de un día lleno de emoción. «Creo que alguien necesita ir a la cama», dijo con una sonrisa suave. «Yo lo llevo», dijo Valentina levantándose. «No», dijo Isabela, «lo llevamos juntas». Y así, las dos mujeres que amaban a Sebastián de maneras diferentes pero igualmente profundas, subieron las escaleras de la mansión, llevando al niño dormido a su habitación. Lo acostaron en su cuna, ahora demasiado pequeña para él, que pronto sería reemplazada por una cama de niño grande. Mientras salían de la habitación, Sebastián murmuró en sueños: «Amor, mamá, amor, Tina, amor todos». Valentina e Isabela se miraron y sonrieron. Esas palabras simples lo decían todo. 6 meses después, Valentina recibió una carta. Era de Mónica, quien ahora trabajaba en un centro de cuidado infantil, ayudando a madres solteras, finalmente encontrando una manera de canalizar su amor por los niños de manera saludable. La carta decía: «Querida Valentina, quería agradecerte por darme la oportunidad de redimirme. Trabajar con estas madres jóvenes, ayudándolas a cuidar a sus bebés, me ha dado un propósito que pensé que había perdido para siempre. No estoy tratando de reemplazar a mi Diego. Estoy honrando su memoria, ayudando a otros niños a crecer seguros y amados. He pensado mucho en lo que dijiste ese día en el jardín, sobre segundas oportunidades, sobre amor desinteresado, sobre poner las necesidades de los demás antes que las propias. Sebastián me enseñó que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz si estamos dispuestos a buscarla. Gracias por ser esa luz para mí. Y por favor, dile a Sebastián que pienso en él cada día y que su abrazo me salvó de maneras que él nunca entenderá. Con gratitud eterna, Mónica». Valentina guardó la carta en una caja especial, donde guardaba todas las cosas importantes de Sebastián. Su primer babero, el primer dibujo que hizo, las fotos de su segundo cumpleaños, y ahora esta carta. Algún día, cuando Sebastián fuera mayor, le contaría toda la historia. Le contaría sobre el silencio que lo protegió, sobre las personas que lo amaron incluso cuando no podía hablar, sobre la familia poco convencional pero perfecta que se formó alrededor de él. Le contaría sobre cómo un bebé que nunca habló transformó las vidas de todos los que lo conocieron, enseñándoles las lecciones más importantes: que el amor no conoce límites, que las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas y que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Pero por ahora, mientras miraba por la ventana hacia la mansión donde su hijo dormía seguro y amado, rodeado de todas las personas que lo adoraban, Valentina simplemente sonrió, porque al final esta historia que había comenzado con tanto dolor y secretos había terminado exactamente como debía, con amor, con familia, con un futuro brillante para un niño que alguna vez guardó silencio, pero que ahora no dejaba de hablar sobre cuánto amaba a su mamá Isabela,
a su papá Rodrigo, a su tina, a su abuelita Carmen y a todas las personas especiales en su vida. Y cuando Sebastián finalmente encontró su voz, resultó que tenía más que decir de lo que nadie hubiera imaginado. Historias que contar, preguntas que hacer, amor que expresar. Porque ese es el poder de la voz, el poder de la comunicación, el poder del amor incondicional. El bebé del millonario que nunca habló hasta que la limpiadora le habló, había encontrado no solo su voz, sino también su familia. Una familia que era complicada, imperfecta, poco convencional, pero absolutamente perfecta para él. Y así, en una mansión en el barrio de Salamanca de Madrid, una familia única continuaba escribiendo su historia. Una historia de segundas oportunidades, de amor que trasciende la biología, de perdón, de sanación y sobre todo de un niño pequeño que les enseñó a todos que el amor verdadero no se define por la sangre o la ley, sino por la elección de estar presente, de cuidar, de amar sin condiciones. El silencio de Sebastián había sido su protección, su forma de esperar hasta que llegara la persona correcta. Y cuando Valentina le habló con amor genuino, sin expectativas, sin presión, simplemente con aceptación pura, su voz finalmente pudo emerger. Porque al final, todos necesitamos a alguien que nos vea realmente, que nos acepte completamente y que nos ame incondicionalmente. Sebastián tuvo la suerte de encontrar no a una persona así, sino a muchas. Y esa fue la verdadera moraleja de su historia. El amor multiplica, el amor sana, el amor transforma. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra una manera, fin.